Muy buen día, queridos amigos. Buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Espero que si es de su agrado el contenido del siguiente video, le den me gusta para que se comparta. Yo sé que los videos a algunas personas se le han hecho pesados, pese a que los he tratado de hacer de la manera más liviana posible, pero no lo puedo hacer más, porque entender, si es que uno desea realmente entender, comprender el proceso para poder captar las imágenes y el relato que se nos hace a través del libro de Apocalipsis, necesitamos tener mínimo esta comprensión previa, pese a que la mayoría, casi la totalidad de las personas que van a estar escuchando este audio no han recibido las iniciaciones en esta vida, las iniciaciones que se pudieron haber recibido en la antigüedad. Se hace necesario e imprescindible en algún sentido poder dar esta introducción, aunque pudiera sentirse larga. Se podría en realidad decir muchísimo más, una extensión enorme. Yo estoy tratando de resumir esto lo más posible, ¿ya? Así es que no solo tengan paciencia, piensen que esto es un regalo que yo les estoy haciendo, que lo quiero dejar aquí no solo como un testimonio, sino que lo quiero dejar como una ayuda, porque les va a hacer falta dentro de muy pronto. Cuando yo no esté, va a ser difícil que encuentren personas que les puedan entregar este conocimiento. Por eso yo lo estoy dejando aquí, y para eso no queda mucho. Así que entremos ahora en materia en el video. Todo lo que he señalado en los videos anteriores hoy puede entenderse desde la ciencia espiritual, cuando por medio de ella uno comprende lo que hay detrás del mundo sensorial, o sea, de los sentidos, lo que está atrasito. Uno puede mirar con comprensión en ese momento lo que nos ha sido dado en los evangelios, todo lo que ha sido proclamado en el Apocalipsis. Y cuanto más penetrante sea nuestro acercamiento a los mundos suprasensibles, o sea, más allá de nuestros 5 sentidos del cuerpo, más profundo va a ser lo que podamos encontrar en los documentos cristianos. Los documentos del cristianismo aparecerán entonces más iluminados, con verdades más profundas, cuando uno se acerque a ellos fortalecido con la visión espiritual que puede obtenerse con ayuda de la ciencia espiritual. Es cierto que el corazón más sencillo puede tener algún sentimiento de las verdades escondidas en el cristianismo, pero la conciencia del hombre no habrá de estar satisfecha para siempre con una sensación difusa. Habrá de evolucionar más alto y deseará tener conocimiento y comprensión. Sin embargo, incluso cuando ascienda hasta las más altas enseñanzas de la sabiduría, siempre habrá misterios aún más profundos en el cristianismo. El cristianismo es para el corazón más sencillo, pero también para la intelectualidad más desarrollada. El iniciado lo vivencia de nuevo como imágenes, y así la conciencia ingenua puede adivinar qué verdades son las que duermen allí. El hombre, sin embargo, va a demandar conocimiento y no fe, y aún así encontrará satisfacción en el cristianismo si las explicaciones de los evangelios le son dadas a través de la ciencia espiritual. Podrá encontrar contenido enteramente satisfactorio en el cristianismo. Las verdades más profundas del cristianismo pueden ser consideradas en relación con este documento, el Apocalipsis, pues contiene nada menos que una gran parte de los misterios del cristianismo. La parte más profunda de lo que puede describirse como cristianismo esotérico, los misterios de este cristianismo, y qué es lo que nosotros diríamos este es el cristianismo esotérico, están en este libro. Por lo tanto, no es de extrañar que de todos los documentos cristianos este haya sido el más mal interpretado. Casi desde el comienzo del movimiento espiritual del cristianismo ha sido mal entendido por
todos los que no eran realmente cristianos iniciados, y siempre ha sido mal interpretado en varios momentos de acuerdo con el pensamiento y la disposición prevalecientes en esos tiempos. Ha sido mal interpretado por las épocas que se podría decir haber pensado de una manera espiritualmente materialista, por las épocas que han forzado a los grandes movimientos religiosos a participar en asuntos partidistas fanáticos unilaterales, y ha sido también mal interpretado en los tiempos modernos por aquellos que en el materialismo más grosero y más sensible se creían capaces de resolver, y eso hasta el día de hoy, de resolver el enigma del universo. Las elevadas verdades espirituales anunciadas en los primeros días del cristianismo y atestiguadas por aquellos que fueron capaces de comprenderlas se revelan en la medida de lo posible, por escrito, en el Apocalipsis de Juan, el llamado Apocalipsis canónico. Pero incluso en las primeras edades del cristianismo, o sea, estamos hablando hacia el siglo II, siglo III y hacia adelante, los exoteristas, o sea, no los esoteristas, sino los exoteristas, aquellos que buscan lo que está afuera, en el exterior, estaban poco inclinados a comprender las profundas verdades espirituales que estaban contenidas en el cristianismo esotérico. Así, en las primeras épocas del cristianismo se convirtió en exoterismo la idea de que las cosas que la evolución del mundo tienen lugar primero en el mundo espiritual y son reconocibles por aquellos que pueden ver el interior de los mundos espirituales, que tales procesos puramente espirituales debían tener lugar externamente en la vida material. Y así sucedió que mientras el escritor del Apocalipsis, Juan, expresaba en su obra los resultados de su iniciación cristiana, otros solo la entendían exotéricamente, no esotéricamente. Y su opinión era que lo que había visto este gran vidente, y de lo cual un iniciado sabe que espiritualmente ello sucede a lo largo de miles de años, para estos exoteristas debía suceder en un futuro cercano, teniendo claro que el iniciado sabe que estos hechos que espiritualmente está captando deben suceder en un futuro muy lejano en la vida externa y ser visible a los sentidos. Pero en sentido contrario, para los exoteristas todo esto tenía que acontecer, tenía que ocurrir próximamente. Botón de muestra de lo que ha sido una pequeña parte de las malas interpretaciones. ¿Qué era lo más terrible para un cristiano del primer siglo? Fue la bestia la que hizo la guerra contra el poder espiritual del cristianismo, contra el verdadero cristianismo. Desafortunadamente solo unas pocas personas percibieron que había algo detrás de esto, de esta guerra que había en contra de los primeros cristianos, pero no lo supieron interpretar adecuadamente. Verán, en ciertas escuelas esotéricas había una especie de escritura en números, ciertas palabras que no se deseaba impartir en la escritura ordinaria se expresaba con cifras, y como muchas otras cosas, algunos de los secretos profundos del Apocalipsis estaban ocultos en los números, particularmente en ese evento dramático, en el número 666. Bueno, se sabía que los números debían tratarse de una manera particular, especialmente cuando se da una indicación tan clara ahí en la Biblia, en el capítulo 13, en las palabras donde señalan: aquí hay sabiduría. El número de la bestia es 666. Entonces, cuando se dio esa indicación, se supo que las cifras debían ser reemplazadas por ciertas letras para determinar lo que se pretendía. Cuando entremos al análisis del libro propiamente tal, yo voy a hacer el análisis correspondiente a este número de la bestia. Ahora bien, aquellos que habían oído algo
y sin embargo realmente no sabían nada, llegaron a la conclusión, en su concepción materialista, estos son los exoteristas, en su concepción materialista ellos cuando sustituyeron letras por el número 666, resultó en la palabra Nero o César Nero. Eso fue el trabajo que hicieron. Y hoy en día, en gran parte de la literatura que trata sobre el desciframiento del Apocalipsis, se puede leer. Antes la gente era tan tonta que imaginaba todo tipo de cosas en relación con este pasaje, pero ahora el problema estaba resuelto. Ahora sabemos que no se pretendía nada más que el emperador Nerón. Por lo tanto, el Apocalipsis debía de haber sido escrito después de la muerte de Nerón, y el escritor quiso decir con todo esto que el anticristo había aparecido en Nerón y que lo que estaba contenido en ese elemento dramático es una mejora de lo que lo había precedido. Ahora solo necesitamos investigar lo que sucedió inmediatamente antes y descubriremos lo que el escritor del Apocalipsis realmente deseaba describir. Se informa, por ejemplo, que se produjeron terremotos en Asia Menor, cuando la lucha entre Nerón y el cristianismo estaba en pleno apogeo. Por lo tanto, debía ser a esos terremotos a los que se refería el escritor al abrir los sellos y al tocar las trompetas. También mencionó plaga de langosta, muy correcto. Sabemos por la historia que en la época de la persecución de los cristianos por parte de Nerón hubo plagas de langosta. Él estaba, Juan, por lo tanto, hablando de estos. Y así el siglo XIX y parte del XX ha venido a materializar el documento más profundo del cristianismo hasta el punto de no ver en él más que la descripción de lo que puede encontrarse mediante una mera observación materialista del mundo. O sea, miraban lo que está escrito en el rollo de Apocalipsis, miraban el mundo y decían esto ha pasado, esto no ha pasado. Ah, ya, a eso se refirió. Y eso fue lo que trascendió y en algún sentido pudiera quedar incluso hoy en muchos lugares o círculos de esta gente docta materialista. Para aquellos que han estudiado poco lo que es la ciencia espiritual, no les cabe duda de que incluso las palabras introductorias del Apocalipsis nos muestran lo que pretende ser el libro. Baste recordar que dice que aquel de quien procedía el contenido del Apocalipsis fue puesto en una isla de soledad, en la isla griega de Patmos, que siempre había estado rodeada de una especie de atmósfera sagrada, en uno de los antiguos lugares de los misterios, ni más ni menos. Y cuando se nos dice que el autor estaba en el espíritu, y que en el espíritu percibe lo que nos da, puede indicarnos que los contenidos del Apocalipsis tienen su origen en el estado superior de conciencia, al que una persona puede llegar a través de la evolución de la capacidad creativa interna del alma a través de la iniciación. En la revelación secreta del llamado Juan está contenido lo que no se puede ver ni oír en el mundo de los sentidos y no se puede percibir con los sentidos externos y se da en la forma en que puede ser impartida al mundo, a todo el mundo, a través del cristianismo. En el Apocalipsis de Juan tenemos pues la descripción de una iniciación, como ya lo he señalado, una iniciación cristiana. Por ahora solo necesitamos recordar brevemente qué es la iniciación. De hecho, trataré de profundizar un poco más en la cuestión de lo que sucede en la iniciación y cómo la iniciación se relaciona directamente con los contenidos del Apocalipsis. Verán, el proceso de percepción es el siguiente. Durante todo el día, nosotros estamos sujetos a las impresiones del mundo exterior. Estos actúan a través de los sentidos físicos sobre los cuerpos etérico y astral hasta que el ego o el yo se vuelve consciente de ellos, de estas impresiones que quedaron sujetas en los cuerpos etérico y astral. Cuando los ojos reciben impresiones de luz,
Estas impresiones influyen en los cuerpos etérico y astral, y el yo se vuelve consciente de ellas. Lo mismo ocurre con las impresiones hechas en los oídos y otros sentidos. Así, toda la vida diaria de uno afecta el cuerpo astral durante todo el día. El cuerpo astral está continuamente activo bajo la influencia del mundo exterior. Luego, por la noche, cuando uno va a dormir y se duerme, se retira del cuerpo físico. Ahora, no tiene poder en sí mismo para volverse consciente de las impresiones en su entorno presente. No tiene esa conciencia, el cuerpo astral, para captar qué fue lo que lo impresionó, digámoslo así, a través de los sentidos. Recuerden que las antiguas fuerzas del pasado lejano fueron eliminadas con la primera percepción del presente, del actual mundo sensorial. Ahí se creó un velo. Durante la noche no tiene poder porque toda la vida del día es incapaz de dejar nada en el cuerpo astral que pueda obrar formativamente sobre él. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor producen efectos hasta dentro del cuerpo astral. Pero lo que entonces ocurre no puede crear formas capaces de convertirse en órganos astrales. Debe ser el primer paso de la iniciación permitir que una persona haga algo durante la vida del día, permitir que algo actúe en su alma, lo que continúa durante la noche cuando el cuerpo astral se retira de los cuerpos físico y etérico. Imaginen que, expresado pictóricamente, se le da algo a una persona mientras está plenamente consciente. Lo que tiene que hacer, lo que tiene que permitir que suceda, y que está tan elegido, tan construido, que no deja de funcionar cuando termina el día. Imagina esta actividad como un sonido que continúa cuando se retira el cuerpo astral. Este resonar constituiría entonces la fuerza que obraba plásticamente sobre el cuerpo astral, así como en otro tiempo, en el pasado, han obrado fuerzas exteriores sobre el cuerpo físico. Este fue siempre el primer paso de la iniciación, darle a la persona algo que hacer durante la vida del día, lo que tiene un efecto posterior en la vida de la noche. Esto se llama la purificación del cuerpo astral, la purificación de todo lo que le es antinatural. Este fue el primer paso, que también se llamó catarsis, purificación. Todavía no constituía actividad en los mundos suprasensibles, o sea, los mundos espirituales. Consistía en ejercicios del alma que el alumno realizaba durante el día como entrenamiento del alma. Consistía en adoptar ciertas formas de vida, ciertos sentimientos, cierta forma de tratar la vida para que repercutiera, y esto obraba sobre el cuerpo astral hasta que se transformaba, hasta que se desarrollaban en este cuerpo astral órganos. Cuando el alumno había progresado tanto que estos órganos habían ya desarrollado en el cuerpo astral, lo siguiente era que todo lo que allí se había formado se imprimiera también en el cuerpo etérico. Así como, por ejemplo, los caracteres de un sello están impresos en lacre, ¿se acuerdan de la época que se usaba lacre? Así, todo lo que ha sido formado en el cuerpo astral debe ser impreso en el cuerpo etérico. Esa impronta es la siguiente etapa de iniciación. Se llamaba iluminación. Entonces cuando a veces escuchamos hablar de los iluminados, pues tenemos que pensar en esto, porque trajo consigo una etapa importante en la iniciación. Entonces apareció un mundo espiritual alrededor del alumno, tal como antes lo estaba el mundo de los sentidos. Esta etapa también se caracteriza por el hecho de que los eventos del mundo espiritual exterior no se expresan como lo hacen los objetos físicos, sino en imágenes. En esta etapa de iluminación, el mundo espiritual se expresa primero en imágenes. Y esto es súper importante cuando entremos a ver Apocalipsis, para que
lo repito para que no se les olvide. En la etapa esta de iluminación, el mundo espiritual se expresa primero como a través de imágenes. El alumno ve imágenes. Piensen que en el antiguo iniciado, al que me referí en los videos anteriores, vio el alma grupal de un pueblo. Cuando llegó a esa etapa, primero vio esa alma grupal en imágenes. Imaginen un iniciado como Ezequiel, por ejemplo, rollo bíblico Ezequiel, quien cuando comenzó su iluminación tomó conciencia de los seres espirituales como almas populares, almas grupales. Él se sintió en medio de ellos, vio almas grupales en forma de 4 bestias simbólicas. ¿Ya? Y ahora los que han leído el libro de Ezequiel y Apocalipsis van a ver la relación que hay entre ellos y a qué es lo que se refiere. Él tomó conciencia de estas almas populares, almas grupales. Para empezar, el mundo espiritual se le apareció al alumno en imágenes significativas. Esa fue la primera etapa. Luego siguió una mayor penetración en el cuerpo etérico. Lo que al principio estaba presente como la impresión de un sello, continuó como una mayor penetración en el cuerpo etérico. Entonces empezó a añadirse a los cuadros lo que se conocía como la música de las esferas, ¿ya? Esto que tantos hablamos. Entonces primero empezamos con las imágenes y en la medida que se va penetrando en el cuerpo etérico, se van añadiendo a estos cuadros que va formándose el iniciado con la música de las esferas. El mundo espiritual superior se percibe como sonido. El iniciado superior, habiendo percibido a través de la iluminación el mundo espiritual en imágenes, comienza espiritualmente a escuchar esos sonidos que son perceptibles para el oído espiritual. Luego llega a la transformación posterior del cuerpo etérico y luego en una esfera aún más alta algo más se acerca a él. Sí, por ejemplo, hay una pantalla y detrás de ella está hablando un hombre a quien no puedes ver. Sin embargo, puedes escuchar sonidos. Es algo similar con el mundo espiritual. Primero aparece en imágenes, luego se escuchan sonidos y luego cae el último velo, por así decirlo. Como si fuéramos a quitar la pantalla detrás de la cual el hombre está parado y hablando. Vemos al hombre mismo, vemos el mundo espiritual mismo, los seres del mundo espiritual. Primero percibimos las imágenes, luego los sonidos, luego los seres y por último la vida de estos seres. De hecho, solo es posible dar una pista de lo que existe como imágenes en el llamado mundo imaginativo, haciendo uso como símbolos de imágenes del mundo de los sentidos. Solo se puede dar una idea de la armonía de las esferas comparándola con la música ordinaria. Ahora bien, ¿qué puede compararse con las impresiones de los seres en la tercera etapa? Solo es comparable con lo que hoy constituye el ser más íntimo del hombre, su actuar de acuerdo con la voluntad divina. Si el alumno trabaja de acuerdo con la voluntad de los seres espirituales que están ayudando al mundo en adelante, el ser dentro de él se volverá similar a estos seres y percibirán esta esfera. Percibe que el elemento dentro de él que se opone a la evolución del mundo, que retarda su progreso, es algo que debe ser desechado en este mundo, algo que debe caer como una última cubierta. Y esto que les acabo de decir está íntimamente ligado al rollo de Apocalipsis y lo vamos a ver cuando hablemos de las copas de la ira. Así, el alumno percibe primero un mundo de imágenes como expresión simbólica del mundo espiritual, luego un mundo de armonía esférica como expresión simbólica de una esfera espiritual superior, luego un mundo de seres espirituales de los que hoy solo puede formarse una idea comparándolas
con las profundidades de su propio ser, con lo que obra dentro de él, de acuerdo con las buenas potencias o incluso de acuerdo con las fuerzas espirituales del mal. El neófito pasa por estas etapas y están fielmente retratadas en el Apocalipsis de Juan. Ustedes lo van a ver todo desde el comienzo del capítulo 1. El comienzo se hace desde el mundo físico. Lo que se dice primero por medio del mundo físico se dice en las 7 cartas a las iglesias o congregaciones, comunidades. Lo que deseamos hacer en la civilización exterior, lo que deseamos decir a quienes trabajan en el mundo físico, lo decimos en cartas. Pues la palabra expresada en la carta puede producir su efecto en el mundo de los sentidos. Aquí abajo. La primera etapa proporciona símbolos que deben ser puestos en relación con lo que expresan en el mundo espiritual. Después de las 7 cartas viene el mundo de los 7 sellos, el mundo de los cuadros de la primera etapa de la iniciación. Luego viene el mundo de las armonías esféricas, el mundo tal como lo perciben aquellos que pueden escuchar espiritualmente. Está representado en las 7 trompetas. El siguiente mundo, donde el iniciado percibe seres, está representado por aquellos que aparecen en esta etapa y que despojan las corazas de las fuerzas opuestas al bien, que es lo opuesto al amor divino, la ira divina. La verdadera forma del amor divino que lleva adelante al mundo es percibida en esta tercera esfera por aquellos que para el mundo físico se han despojado de las 7 corazas o cascarones de la ira. Así, el neófito es conducido paso a paso hacia arriba en las esferas de la iniciación. En las 7 cartas del Apocalipsis de Juan tenemos lo que pertenece a las 7 categorías del mundo físico. En los 7 sellos, lo que pertenece al mundo imaginativo astral. En las 7 trompetas, lo que pertenece al mundo superior de Bacán. Y en las 7 cáscaras de la ira, lo que debe desecharse si el alumno desea elevarse a lo que es espiritualmente lo más alto que se puede alcanzar en nuestro mundo. Porque esto espiritualmente, lo más alto, todavía está conectado con nuestro mundo. Bien, todo lo anterior, todo lo que he dicho, es lo que diríamos una iniciación cristiana, y yo creo que voy a hacer un video más introductorio y ya comenzamos al análisis propiamente tal del libro de Apocalipsis. Así que bendiciones para todos en el nombre de Yeshua HaMashiach.